Hola, muy buenas noches. Este es el equipo 3 de Pedagogía y vamos a hablar sobre redacción. Los objetivos de la redacción en la pedagogía. El objetivo principal de la redacción en pedagogía es facilitar el proceso de aprendizaje brindando materiales claros y comprensibles para los estudiantes. La redacción promueve la reflexión en los estudiantes al invitarlos a expresar sus ideas por escrito, lo que fortalece su pensamiento crítico y creativo. La redacción en la pedagogía ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de investigación y análisis, fomentando su autonomía en el proceso de aprendizaje. Un lenguaje claro y conciso. Utilizar un lenguaje claro y conciso adaptado al nivel de comprensión de los estudiantes para facilitar su asimilación de los contenidos. Recurre a ejemplos y analogías para hacer los conceptos más comprensibles y cercanos, facilitando la conexión entre teoría y práctica. Organiza la información de manera estructurada utilizando párrafos, temas, subtemas y títulos para que los estudiantes puedan seguir de manera clara el contenido. Estructura de un texto. La estructura normal en un texto en la que se organiza está bien articulado y se divide en tres partes: introducción o inicio, desarrollo, contenido principal, que es el contenido principal, o conclusión o cierre. Estructura de un texto expositivo. Estos son de manera divulgativa, es decir, transmiten una información lo más detalladamente posible. Los textos expositivos tienen la siguiente estructura: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es la etapa inicial del texto. Se busca adentrar al lector en el tema de interés a través de información suplementaria. En el desarrollo, en esta etapa es de mayor densidad al texto, en la que se exponen las ideas más importantes y se aborda de lleno el tema en cuestión. En las conclusiones, esta es la etapa final del texto. A la vez ofrece información adicional que valía que puede poner el tema en redacción con otros importantes o puede retomar partes de lo dicho en lo que es conveniente insistir. Estructura de un texto argumentativo. Estos buscan convencer o promover ciertas ideas. Está estructurado como tesis, argumentación y conclusiones. La tesis es la etapa inicial del texto, dejando en claro la posición del autor respecto al tema. En la argumentación, una vez expuestas las premisas fundamentales de los puntos de vista, se puede llegar a la etapa en que corresponde sustentarlas o defenderlas. Conclusiones. La etapa final del texto argumentativo es la clave para dejar impresión adecuada en el lector, y en ella se establecen las conclusiones lógicas de las premisas anteriores. La estructura de un texto narrativo es fundamental y es la sugerida por Aristóteles en sus estudios literarios de la antigüedad. Esta se forma con planteamiento, nudo o complicación y el desenlace. El planteamiento es la etapa inicial de todo relato. Consiste en la necesaria presentación de los personajes, o sea, es decir, quién es el protagonista del relato, dónde ocurre el mismo y otra información que establece el punto de partida del relato. El nudo o complicación es el punto medio de todo el relato. Se caracteriza por la aparición de los obstáculos en el camino del protagonista. Eh, la complicación del hilo del trama y donde aparecen los antagonistas. El desenlace. Finalmente, el desenlace es el segmento del relato en el que se resuelve el conflicto y la trama alcanza su final. Los elementos de la redacción son dos: fondo y forma. El fondo lo constituye las ideas que utiliza el autor para desarrollar el tema. Todos los aspectos de sintaxis y contenidos más importantes que se deben considerar son la coherencia, el contenido interesante, la fundamentación de las ideas, la concordancia, orden y precisión de las ideas, la fluidez, el mensaje efectivo y originalidad del vocabulario acertado y diverso. En la forma, este es el modo particular que el autor tiene de expresar sus ideas,
Son los aspectos formales de la redacción. Los que se debe considerar son los márgenes, las sangrías y otros espacios, limpieza, legibilidad, ortografía, puntuación, distribución de las ideas en párrafos y estructura adecuada del texto. ¿Cuáles son las etapas del proceso de escritura? Ahora sí, veamos las etapas de los procesos de escritura según la mayoría de los autores. Uno es la preescritura o escritura previa. Esta es la primera etapa del proceso de escritura en la preescritura. En este punto, las actividades más importantes que se deben llevar a cabo son buscar un tema, elegir un género, conseguir información, definir la audiencia. En esta fase se pueden emplear técnicas para buscar la inspiración como la lluvia de ideas u otros ejercicios de escritura creativa como la catarsis. 2. Redacción o borrador. La redacción es el segundo paso en el proceso de la escritura y durante el mismo se suele escribir un primer borrador completo a partir de las notas tomadas durante la preescritura. Las ideas en este momento no es tener un texto perfecto, sino un borrador completo. No tienes que prestar atención a los errores de gramática u ortografía, pues lo ideal es que escribas rápidamente de modo que tu pluma o dedos puedan seguir el flujo de ideas que se van desprendiendo de tu mente. 3. La revisión. La siguiente etapa del proceso de escritura es la revisión, que no es lo mismo que la edición. Todavía no hay que prestar atención a errores de ortografía o gramática, sino que la idea es mover grandes estructuras como oraciones, párrafos para lograr la lectura más fluida. En caso de estar trabajando con un formato específico de texto, como por ejemplo un guión o libreto, lo más recomendable es contar con una plantilla de guión literario para facilitar más el trabajo en esta fase. 4. Edición o corrección. La edición, que también es conocida como corrección, es la cuarta etapa del proceso de escritura. En este momento se verifica la ortografía, la puntuación y la gramática. Sin embargo, puede ser complicado para sus propios autores detectar este tipo de errores, ya que al haber pasado por las etapas previas posiblemente se hayan corregido los más evidentes. Es por esto que no es extraño que busquen a un editor profesional o a un colega escritor para que realice la corrección y al mismo tiempo dé un feedback sobre el texto. Publicación. Esta es la quinta etapa. En este último proceso de escritura se encuentra la publicación o la presentación del texto en un editorial u otro medio de difusión. En este paso lo más importante es compartir lo escrito por el medio más apropiado en cada caso. Oración y párrafo. En gramática y sintaxis se denomina oración a un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Se denomina párrafo o parágrafo a las unidades de texto conformadas por un número finito de oraciones escritas secuencialmente que abordan un mismo tema en las que pueden dividirse un documento cualquiera. En general, los párrafos se caracterizan por lo siguiente. Están formados por un conjunto variable de oraciones, desde una sola palabra hasta muchas oraciones. El resto de las oraciones, que no son principal, por ende, son oraciones secundarias que expanden su significado. Los párrafos deben de ser coherentes y cohesionados, es decir, deben poder entenderse en sí mismos respecto de sus partes y a la vez deben entender su vínculo con los párrafos anteriores o posteriores. Comienzan siempre con mayúsculas y finalizan con un punto y aparte, separando sus oraciones con punto y seguido. La organización de las oraciones dentro de un párrafo suele ser libre, especialmente en los textos de ficción, pero generalmente se prefiere una organización interna del párrafo que comience con lo más general y vaya hacia lo específico o viceversa. Citas y referencias. Estos son los documentos consultados y utilizados para la realización del trabajo. Esto es para aportar rigor académico y ayudar a quien lee a encontrar información y no incurrir en un plagio. Suelen ser referencias
bibliográficas, que son las descripciones normalizadas completa de cada uno de los documentos consultados en el trabajo, que quedan consignados en una bibliografía final. Una cita, una breve mención dentro del texto del trabajo, del documento al que se hace referencia en la bibliografía. Existen varios estilos de relacionar las citas dentro de un texto y sus correspondientes referencias bibliográficas. El estilo Harvard, las citas bibliográficas aparecen únicamente en el cuerpo del texto, nunca en notas o en pie de páginas. Las bibliografías completas, cada una de las citas bibliográficas debe corresponder con una referencia en la bibliografía final. Para las citas, en el texto se empleará el sistema de autor, año y página. Los documentos con dos autores se citan por sus primeros apellidos unidos y, por ejemplo, Newton y Norris, 2000, Telles y Ortiz, 2011. Y así se cita el trabajo de tres o más autores. Es suficiente citar el primer autor seguido de un et al, o sea, un etcétera y más. Si se citan varios trabajos de un autor o grupo de autores en un mismo año, debe añadirse el A, B o C después del año. Esto quiere decir 1, 2, 3, 4 para no ir enumerando y para que no se vayan a confundir los años. Con el grupo de autor, ¿cuántas veces es mencionado en esta? Se hace por letras. Tipos textuales. ¿Qué tipos de textos existen? 1 es el descriptivo. Des significa descendido, o sea, de arriba hacia abajo, en forma de lista. Cuando describimos, enumeramos características. Dentro de los tipos de textos, esta vez el más directo y su función es describir un producto o servicio de una forma clara y concreta para que rápidamente le transmita al lead su utilidad. En sitios en comercio o plataformas como Google Shopping son los textos que marcan la diferencia. 2. El expositivo. Exponer es colocar algo a la vista de los demás, por ejemplo, un producto o en el caso literario una idea, teoría o tesis. Cuando exponemos no juzgamos ni analizamos, simplemente mostramos algo. Por ejemplo, cuando citamos un autor o hacemos referencia a su pensamiento para ejemplificar algo. Exponer lo que pensamos sobre algo o exponer pensamientos de referencias del área es una forma de construir autoridad. 3. Científico. Este es muy importante y también está vinculado a la autoridad. El modo científico utiliza datos comprobables y citas y fuentes. Es una forma de demostrar lo fidedigno y veraz que es su dominio. Encuestas, estadísticas, informes, entre otros tipos de textos. Todos los datos científicos de un texto deben ser verificables y obviamente serios. Recuerda que uno de los principales motivos del navegante para optar es la confianza. 4. Argumentativo. Un argumento es el instrumento para dejar algo en claro y es un tipo de texto muy útil cuando lo que necesitamos es persuadir. Cuando argumentamos nuestra narrativa, tiene que estar orientada a demostrar algo. Aquí hablamos de los motivos que llevan a una persona a realizar una acción y de los beneficios que obtendrá al concretarla.